Está con nosotros José Ignacio Beteta, que es historiador y especialista en políticas públicas de Perú. Buenas tardes, José Ignacio, gracias por este contacto. ¿Qué está pasando con Perú, con la democracia peruana, con el sistema político peruano? Porque en la economía parece que va estable, pero la política la vemos inestable. Bueno, muchas gracias por la conversación, por la entrevista. Un saludo a todos mis hermanos bolivianos. A ver, en Perú tenemos, para complementar tus estadísticas, esta vez al 7º presidente en 9 años. Por lo tanto, vamos a tener 8 en 9 años, porque en abril del 2026 tenemos las elecciones presidenciales, segunda vuelta en junio. Entonces, evidentemente es una situación de inestabilidad. La presidenta Boluarte ha sido vacada el día de ayer en la noche por 122 votos del Congreso a favor, ninguno en contra, todo a raíz de una serie de escándalos y problemas de seguridad vinculados al crecimiento del crimen organizado en el Perú, a extorsiones, a sicarios, que lamentablemente están tomando varias ciudades del país, lamentablemente asesinando transportistas, extorsionando colegios, negocios, y esta crisis le rebalsó a la presidenta Boluarte 2 noches atrás, una noche antes de la vacancia, en un concierto de música popular que se llevó a cabo, para que se hagan una idea, en la explanada de una base militar aquí en Lima. Hombres con ametralladoras empezaron a disparar a los cantantes, a los miembros de la orquesta. Uno de estos cantantes falleció y esta fue, digamos, la gota que rebalsó el vaso y que llevó a que el día de ayer el Congreso de la República a vacar a la presidenta, que definitivamente estaba teniendo evidentemente una gestión muy mala en cuanto a los problemas más urgentes del país, ¿no? Qué complicado. Asume la presidencia hasta abril, suponemos, ¿no? Esperamos además un nuevo presidente cuyo perfil, según hemos leído, responde un poco a la línea de la derecha. ¿Cómo lo ve en términos de expectativas en Perú este cambio? Bueno, este presidente del Congreso que va a asumir la presidencia interina del país es de un partido político que efectivamente es más pragmático, no tiene una línea ideológica muy definida ni muy marcada, ni a la derecha ni a la izquierda. Es un político que llega al poder con varios cuestionamientos, hay que decirlo. Tiene algunas denuncias de corrupción, algunas denuncias de nepotismo, de haber favorecido familiares en contrataciones públicas. Sin embargo, y para que se entienda desde afuera un poco el contexto peruano, es de un partido político que no está en primera fila, digamos, de cara a las elecciones del 2026. Entonces, los partidos políticos más fuertes del Perú, entre los cuales está el partido de Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, han permitido que este señor, que se llama José Gerí, asuma este rol de asumir la presidencia interina del Estado, justamente para que los partidos políticos más importantes que sí están en carrera al 2026 no tengan que cargar con el pasivo, digamos, con la mochila de gobernar el país los siguientes 7, 8 meses, ¿no? Entonces es un político con cuestionamientos, con debilidades, pero a la vez es un político que no ha tenido mucha relevancia, que no tiene una postura ideológica muy polarizada, muy extrema, con lo cual, como tú mencionas, deberíamos esperar que en los siguientes meses un poco la presión, el estrés político bajen y ya, digamos, empezar la campaña electoral, que suele empezar 4 o 5 meses antes, en diciembre, ¿no? Interesante su análisis. En todo caso, ¿qué debe hacer el sistema político peruano para evitar que haya casi un presidente por año? No, es una pregunta importantísima. Aquí en el Perú hay varias distorsiones en el sistema electoral. Creo que es algo que nos aqueja en varios países de la región, pero lo que está pasando en el Perú, digamos, es que la vacancia presidencial prácticamente se ha convertido en un acto político inmediato, coyuntural, como si fuera cualquier cosa. Y en verdad la vacancia presidencial debería ser la última ratio, digamos, la última acción extrema frente a una crisis política. Lo que ocurre es que el cierre del Congreso también en un momento y actualmente es algo que es muy fácil de realizar por el presidente,
con ciertas artimañas políticas. Entonces lo que ha pasado en el Perú en los últimos 7, 8 años es que esta pugna de poder entre el Congreso de la República y la presidencia se ha convertido en algo ya demasiado irresponsable, inmediatista. Alguna reforma, algún cambio tiene que haber en la legislación, en la regulación sobre cierre del Congreso y sobre la vacancia presidencial en los siguientes años, porque tú lo has dicho muy bien, no podemos tener pues un presidente cada año y medio, eso es insostenible, ¿no? Entonces tiene que haber un candado, se le tienen que poner algunos candados a la figura del cierre del Congreso y a la figura de la vacancia presidencial para no estar enfrentando estas situaciones en el futuro, ¿no? Eso seguro generará algún tipo de propuesta de reforma constitucional. Ahora, José Ignacio, usted nos contaba, nos explicaba que lo que detonó la salida de Boluarte tiene que ver con la violencia, con las organizaciones delictivas. ¿Está tan complicado? ¿Usted cree que el nuevo presidente va a poder controlar esa situación ya de violencia, de organizaciones delictivas en Perú? Bueno, a ver, este fenómeno de la violencia, el crimen organizado, las extorsiones, el sicariato, tiene varias raíces, pero una de ellas, y hay que ser muy honestos con esto, han sido los procesos migratorios que se desencadenaron desde Venezuela hacia el Perú en los últimos 8 o 9 años. Entonces, si bien es cierto, hay muchos venezolanos que han llegado al Perú a trabajar, a hacer el bien, a competir, a generar empresa y trabajo, también es cierto que hay muchas organizaciones criminales que vienen de Ecuador, de Colombia y de Venezuela que han empezado a entrar al Perú en los últimos años. Entonces, lo primero que les quiero decir es que eso es un fenómeno regional, ¿no? Es un fenómeno que ya está empezando a pasar la factura a varios países de Sudamérica. No es un fenómeno nacional o interno, es algo que tiene ramificaciones internacionales, que tiene que ver con el narcotráfico, con la minería ilegal también. Dicho eso, digamos, yo creo que en el Perú las reformas que se van a tener que hacer al sistema de justicia, al Código Penal, el sistema de inteligencia, el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú, son todos pendientes que van a tener que ser asumidos efectivamente por el próximo gobierno. Pero digamos, es un tema regional. Yo creo que aquí lo que va a ser necesario también es una coordinación entre países y entre gobiernos, porque este crimen organizado no es un fenómeno local, es un fenómeno que tiene ramificaciones en varios países, ¿no? Ahí sumamos la preocupación de Bolivia también, porque hay ese nivel de penetración también de organizaciones delictivas en varios aspectos de la sociedad boliviana, y lo que usted sugiere está muy bien, una coordinación ya prácticamente supragubernamental. Ahora, José Ignacio, tienen elecciones en abril. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo está en este momento? ¿Está muy dispersa la intención de voto? Sí, está muy dispersa todavía. Nos ha pasado algo que nunca había pasado. Tenemos más de 33 partidos políticos en carrera frente a las elecciones presidenciales, lo cual es algo que por primera vez ocurre. Esta dispersión política electoral está generando dos problemas. El primer problema es que los candidatos tienen muy poco porcentaje de aprobación. Entonces, si es que llega a ocurrir unas elecciones en primera vuelta en abril, lo más probable es que haya una segunda vuelta entre dos candidatos que en verdad no representan a la población peruana. O sea, estamos hablando de muchos pequeños candidatos con poca legitimidad, con poco arrastre, ¿no? Y estos candidatos pequeños, de estos candidatos pequeños, 2 van a pasar a la segunda vuelta. En términos numéricos, digamos, para que se entienda, vamos a tener unas elecciones en las cuales del 100% de votantes, los que pasan a segunda vuelta van a pasar con el 25% del voto del electorado. Claro. Entonces, al final los peruanos vamos a terminar eligiendo a uno de 2 candidatos que en verdad no tiene la representación popular y que no ha convencido y que no ha generado, digamos, una masificación o un arrastre, ¿no? Sino que son pequeños candidatos. Esto va a ser un problema muy, muy grave. Políticamente, en este momento, en octubre,
todavía las fuerzas políticas están un poco a la derecha, todavía no hay un candidato de izquierda, digamos, que sobresalga, va a llegar de todas maneras, porque la izquierda en el Perú siempre tiene 20% de los votos, pero no hay forma de determinar en este momento quiénes podrían ser ya, digamos, los candidatos que van a sobresalir de cara a las elecciones. Esto recién lo vamos a poder ver hacia diciembre, enero del próximo año, ¿no? Interesante. Cierro con lo siguiente, José Ignacio Beteta. Y a pesar de toda esa crisis política que se ve constante en Perú, la economía anda, diríamos que estable. Eso es lo que a nosotros en Bolivia nos llama la atención. ¿Cómo ocurre eso? Porque aquí nuestra economía se está yendo hacia abajo y nuestra política tiene como factor una de las causas es precisamente nuestra crisis también del sistema político en Bolivia. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que es como un truco, en verdad, ¿eh? Es un poco un artilugio, una artimaña peruana, porque ustedes también tienen que recordar que en el Perú, y ocurre algo parecido también en Bolivia, la informalidad es muy grande. En el Perú nosotros tenemos unos niveles de informalidad que llegan al 70-75%. ¿Eso qué significa? Por un lado, que mucha gente vive de espaldas al Estado. Es decir, que mientras que los políticos se sacan la mugre y se agarran a patadas, al final del día los peruanos de a pie siguen tratando de sobrevivir y viviendo de manera vulnerable, con trabajos muchas veces que son trabajos precarios, sueldos bajos, salarios bajos, pero de alguna forma el peruano de a pie se sostiene porque siempre le da la espalda al Estado, no paga impuestos, permanece en la informalidad, no necesita el Estado. Entonces esto suena paradójico porque por un lado esa misma vulnerabilidad de la población peruana, de la mayoría de la población peruana, esa vulnerabilidad es a la vez de alguna forma una especie de escudo. A ver, tuvimos un pequeño corte. Interesante la entrevista con José Ignacio Beteta. Creo que se cortó, ¿no? Alguna llamada. Le vamos a pedir, ya estaba explicándolo bien, le vamos a pedir disculpas por la interrupción.